Diversidad cultural e identidad. El Ecuador es un estado pluricultural, multirracial y multiétnico, que debe respetar y estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio, así como la identidad cultural de las nacionalidades que existen en su interior. El Ecuador es rico en diversidad étnica cultural, cuenta con 17 pueblos y nacionalidades en la costa, sierra y Amazonía. Todos estos pueblos y nacionalidades indígenas juegan un gran rol protagónico, algunos de ellos con sus lenguas propias, de los cuales 11 nacionalidades y pueblos están en zonas fronterizas y otras transfronterizas en la región amazónica. A su vez, la región oriental y amazónica no solo manifiestan grupos étnicos de indígenas, también los encontramos en la región sierra, norte y centro, como son las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Existe también un alto número de poblaciones afrodescendientes e indígenas en las ciudades de Quito y Guayaquil. Muchos de ellos provienen de migraciones internas. La plurinacionalidad e interculturalidad del país son factores relevantes en la planificación territorial. Por consiguiente, los indígenas ecuatorianos tienen diversos orígenes. La mayoría son descendientes de una mezcla entre las culturas preincaicas de los incas, mientras otros han existido como tal desde muchos siglos antes. La población indígena está distribuida por casi toda la nación, pero se concentra especialmente en la sierra y en las zonas más remotas y difícil acceso, tales como son la Amazonía. Parte de la población mestiza del país se ve influenciada e identificada por el indigenismo, en mayor medida a diferencia de otras naciones con contingentes indígenas. También es muy importante considerar la existencia de pueblos aislados, que se mantienen sin contacto voluntario por la sociedad nacional, así como son los Taromename, Tagaeri o los Oñanename, de la nacionalidad guaraní, ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza, que están en la Amazonía. De esto nace el poder identificar cuál es el concepto de identidad cultural, lo cual nos referimos a un conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que pertenece a los individuos, que les identifica como miembros de este grupo, pero también les diferencia de otros grupos culturales. La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como son la lengua, el sistema de valores, creencias, tradiciones, ritos, costumbres o comportamientos de una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. La identidad de un grupo cultural es un elemento de carácter inmaterial o anónimo, que ha sido obra de una construcción colectiva, en ese sentido, asociado a la historia y memoria de los pueblos. Conviene también recordar que la identidad cultural, pese a que generalmente está ligada a un territorio geográfico particular o a una nación, puede persistir en los grupos o comunidades que se encuentran fuera de su país, como los refugiados, emigrantes o los desplazados o los exiliados. Asimismo, un individuo puede identificarse con más de un grupo cultural o con varias identidades culturales dentro de un grupo más o menos homogéneo, lo que vendrá a dar paso a la interculturalidad. Establecer cuáles son los rasgos de la identidad cultural ecuatoriana es muy complicado, pero a su vez también va a depender de todo el contexto que éste encierre dentro de la sociedad. La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo proceso histórico. Las sociedades aborígenes de la época preincaica dejaron un legado histórico-cultural que forma parte de la identidad ecuatoriana. También el incario incorporó nuevos rasgos de identidad. Las conquistas, la colonización española aportaron, entre otros, tantos nuevos elementos a esta identidad de la Real Audiencia de Quito. Sobre la base de estas herencias, pero también con los nuevos aportes de la vida republicana en los siglos XIX y XX, se han logrado consolidar y hacer conciencia de los múltiples rasgos de la identidad nacional ecuatoriana. Pero al mismo tiempo, desde el Estado, se han procurado generar elementos y rasgos de identidad nacional. Con la independencia y la fundación de la República, el Estado del Ecuador se identifica como Estado nacional, soberano. La identidad ecuatoriana, por tanto, tiene que ver con varios elementos. Entre ellos tenemos población. La población nacional, de acuerdo a su definición constitucional, es la pluriétnica y multicultural. Su identidad es fruto de la particular evolución histórica del país. Entre otros tenemos el territorio. El territorio ecuatoriano se identifica
con el territorio correspondiente a un Estado nacional. Forja una conciencia de pertenencia a él. Existe un poder político donde los ecuatorianos se reconocen en el Estado soberano, donde se ha edificado en su propia historia. Las instituciones políticas, las luchas por el poder forman parte de la identidad nacional en ese mismo Estado. La identidad se interpreta también ligada a una búsqueda, lo que refleja una constante convivencia de elementos culturales propios y ajenos al nivel de costumbres alimenticias y de lenguas prestadas. Por ejemplo, es muy importante entender que somos muy distintos, pero por la búsqueda de la identidad se logra basar una heterogeneidad cultural. El color de piel, la ascendencia, costumbres e incluso aspectos políticos, sociales y económicos inciden mucho en la autodefinición que hacen a los ecuatorianos sobre el grupo étnico al que siente pertenecer. Esta autoidentificación como un derecho a decidirse libremente a pertenecer a un pueblo o nacionalidad, es decir, una etnia, que viene a ser un grupo identificado por la misma lengua, cultura y rasgos físicos. La pobreza está asentada más en los pueblos indígenas, afroamericanos y montubios dentro de nuestro Ecuador. La identidad ecuatoriana, por tanto, tiene que ver con estos elementos. Si nosotros consideramos la identidad ecuatoriana en muchas cosas tiene de manera negativa frente a otros países. Sin embargo, somos tan enriquecidos con sus partes como es su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, sus frutas, su alimentación, varios elementos que conllevan a formar parte de una identidad ecuatoriana. La identidad cultural puede ser individual, pero al mismo tiempo esta está forjada por la identidad de su entorno, que es la identidad ecuatoriana. Por eso podemos concluir que la identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia a este grupo, con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes. Por otra parte, no es un concepto fijo, sino es dinámico, porque esta identidad va a ir cambiando constantemente, pues se encuentra en constante evolución, alimentándose y transformándose de manera continua con la influencia del exterior y de las nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. El Ecuador tiene una gran riqueza cultural, llena de costumbres y tradiciones, que se han mantenido en el transcurso del tiempo y ahora nos permite conocer nuestro pasado, para entender nuestro presente y a su vez apreciarlo, ya que solo se ama lo que se conoce. Por otro lado, un grupo étnico o etnia es una colectividad que se identifica a sí misma y que identifica por los demás conforme a criterios étnicos y que comparte un sentimiento común de identidad con otros miembros del grupo. Asimismo, las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía practican sus propias costumbres, practican en lo más remoto de la cuenca amazónica. Para poder cerrar esta participación, podemos decir que cada persona es un mundo diferente dentro de su sociedad, que marca la historia manejándose su propia identidad social, identidad cultural y va a generar una identidad nacional.